Vamos a resolver los siguientes ejercicios de combinatoria. Para poder ir a cualquiera de estos ejercicios directamente, en la descripción del video está el minuto exacto del ejercicio. Ejercicio 1. ¿Cuántos números se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5? Suponiendo que no pueden repetirse estos. Entonces ahí tenemos los 5 dígitos y queremos formar números, ¿no?, con estos 5 dígitos. Vamos a utilizar lo que es la permutación, donde n es el número total de los elementos y r es el número de elementos que vamos a tomar de ese número total de elementos. Por ejemplo, para formar números de 5 dígitos, de los 5 dígitos n igual a 5, vamos a tomar r igual a 5, es decir, 5 dígitos. La permutación va a ser igual a 5 factorial sobre 5 menos 5 factorial. El factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 5 menos 5, 0. Factorial de 0 es 1. Entonces, esto es igual a 120 números. Podemos formar 120 números de 5 dígitos. Por ejemplo, el 32.415 o el 53.412. Y así están los restantes 118 números que se puede formar con estos 5 dígitos. También podemos formar números de 4 dígitos. En este caso, r va a ser igual a 4 porque vamos a tomar 4 dígitos. Por ejemplo, el 3, el 2, el 4 y el 1, que forma el número 3241. Para ello tenemos 120 números de 4 cifras. También podemos tomar números de 3 dígitos. Ahora r es igual a 3. Podemos tomar 3 de estos 5 números. Por ejemplo, el 5, el 4 y el 1, lo cual forma el número 541. Entonces, la permutación de n igual a 5 con r igual a 3 es igual a 60 números. Podemos tomar números de 2 dígitos. Por ejemplo, el 3 y el 1, cual forma el 31. Y este nos da 20 números de 2 dígitos tomando estos 5 dígitos. Por último, podemos tomar números de un dígito, ¿no? En este caso, podemos tomar el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. Con lo cual nos da evidentemente 5 números. Entonces, si sumamos todos los números posibles de dígitos que podemos formar, en este caso puede ser 325 números, ya sean de 5 cifras, 4 cifras, 3 cifras, 2 cifras o una cifra. Ejercicio 2. ¿Cuántos números de 3 cifras pueden formarse con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4? Si no pueden repetirse esto. Entonces tenemos ahí los 5 dígitos, n igual a 5, y vamos a formar números de 3 cifras. Pero aquí debemos notar lo siguiente. Si tomamos el 0 para la centena, tendremos números de 2 cifras. Entonces tenemos que evitar tomar el 0 para lo que es la centena. Simplemente vamos a considerar el 1, el 2, el 3, el 4. Para la decena podemos tomar el 0, ¿no?, ya que por delante va a estar un número diferente de 0. Entonces podemos tomar el 0, el 1, el 2, el 3 o el 4. Y para la unidad podemos tomar de igual manera el 0, el 1, el 2, el 3 o el 4. Entonces, para la centena, recordemos, solo podemos tomar 4 números. El 1, el 2, el 3 o el 4. Para la decena, podemos tomar ahora, por ejemplo, si queremos formar el siguiente número, por ejemplo, que para la centena fuera el 1, entonces ya hemos tomado ese número. Para la decena podemos tomar el 0, el 2, el 3 o el 4. Supongamos que vamos a tomar el 0. Entonces teníamos 4 elementos disponibles para poder utilizar. Y para la unidad podemos utilizar el 2, el 3 o el 4, es decir, 3 elementos. Pongamos el 4. Entonces tenemos ahí 104, un número de 3 cifras. Entonces, de manera general, tenemos lo siguiente. La permutación, ¿no?, de 4 elementos, vamos a tomar simplemente 1, por la permutación de 4 elementos, que vamos a tomar solo 1, por la permutación de 3 elementos, que solo vamos a tomar 1. Eso será igual a 4 por 4 por 3, igual a 48 números. Ejercicio 3. ¿Cuántos números de 3 cifras distintos existen? En este caso nos da los números de los elementos que podemos tomar para formar números, pero podemos entender que se trata de los 10 números con los cuales podemos formar números de 3 cifras. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Entonces hacemos el mismo análisis del ejercicio 2. No podemos tomar el 2 para la centena.
ya que tendríamos, si no, números de 2 cifras. Entonces, evitamos el 0 y simplemente tomamos los números del 1 al 9. Para la decena sí podemos considerar al 0 y a los restantes números. De igual forma para la unidad. Entonces, para la centena, podemos tomar simplemente uno de los 9 números que tenemos. Por ejemplo, podemos tomar el 1. El 1, entonces, tomo el 1 para lo que es la centena. Luego, para la decena, tengo 9 elementos restantes. El 0, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, el 8 y el 9. Voy a tomar, supongamos, el 7. Y para la unidad tengo 8 dígitos restantes que puedo utilizar. El 0, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 8 y el 9. Pongamos el 0. Entonces ahí tengo un número de 3 cifras, el 170. Entonces, de manera general, tenemos que la permutación de 9 elementos, de los cuales vamos a tomar solo uno, por permutación de 9, tomado solo uno, por la permutación de 8 elementos, tomado solo uno. Eso nos va a dar igual a 9 por 9 por 8, 648 números. Ejercicio 4. ¿De cuántas formas posibles pueden salir de un aula los 25 alumnos que están en ella? Se sobreentiende que salen de uno por uno. Entonces también se trata de una permutación, donde vamos a tomar de los 25 elementos, los 25. Entonces esto es igual a 25 factorial sobre 25 menos 25 factorial. En el denominador tenemos 0 factorial y esto es igual a 1. Entonces tendríamos factorial de 25, cual nos da 1.551 por 10 a la 25 formas, un número muy grande. Ejercicio 5. En un salón de clases se quiere sentar a 6 jóvenes y 5 chicas en una sola fila, de manera que las chicas ocupen los lugares pares. ¿De cuántas maneras se puede hacer? Para ello vamos a denominar los hombres con la letra H y a las mujeres con la letra. Entonces se los quiero ordenar en una fila tal que las mujeres ocupen lugares pares, ¿no? Es decir, el 2, 4, el 6, el 8 y el 10. Entonces estarán ordenados de manera intercalada, hombre, mujer, así, hasta llegar al final, hombre. Entonces tendríamos un producto de 2 permutaciones. La permutación de 6 elementos, es decir, los 6 hombres que tenemos, tomamos los 6. Por la permutación de las 5 mujeres que tenemos, tomamos las 5 mujeres. Entonces tenemos factorial de 6 sobre 6 menos 6 factorial por factorial de 5 sobre 5 menos 5 factorial. Lo que nos va a dar son 86.400 maneras de poder ordenar a los hombres y a las mujeres de tal manera que las mujeres ocupen lugares pares. Ejercicio 6. ¿Cuántos números de 3 cifras pueden formarse con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4 y 5? Si cada dígito se utiliza una sola vez. Ahí tenemos los 6 dígitos. Y vamos a formar también números de 3 cifras. Entonces hacemos el mismo análisis de los ejercicios anteriores que tratan de números, donde tenemos que obviar el 0, ya que si no tendríamos números de 2 cifras. Entonces simplemente para la centena consideramos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y los demás números pueden incluir o no al 0. Entonces para la centena tenemos 5 dígitos disponibles. Vamos a armarnos un número de 3 dígitos, de 3 cifras. Por ejemplo, vamos a tomar el 1, el 1. Para la decena tenemos 5 dígitos restantes, el 0, el 2, el 3, el 4 y el 5. Pongamos el 3. Tomamos el 3 y para la unidad tenemos 4 dígitos restantes que podemos utilizar, el 0, el 2, el 4 y el 5. Pongamos el 0. De esta manera hemos formado el número 130, que es un número de 3 cifras. De esa manera podemos ir hallando los diferentes números de 3 cifras que podemos encontrar. Entonces, ello nos va a dar el siguiente producto. 5 por 5 por 4 nos va a dar 100 números. 100 números posibles que podemos formar con estos 6 dígitos. Números de 3 cifras. Inciso B. ¿Cuántos de esos números son impares? Entonces, tenemos esos 6 dígitos y queremos ver cuáles de esos números de 3 cifras son impares. Entonces, para que un número sea impar, la unidad debe de terminar en un número impar. En este caso puede ser el 1, el 3 o el 5. Los demás números restantes para la decena y la centena pueden ser cualquiera. Puede ser un número par o un número impar. Entonces, podemos formar también aquí un número
de 3 cifras que sea impar. Entonces vamos a formar un número de 3 cifras que sea un número impar. Entonces, para que sea un número impar, primeramente podemos tomar el 1, el 3 o el 5. Voy a tomar el 1. Ahora voy a tomar un número para la centena. Recordemos, para la centena no puedo tomar el 0. Entonces simplemente tengo 4 dígitos restantes que puedo utilizar. El 2, el 3, el 4 o el 5. Voy a tomar el 2. Entonces tengo el 2. Y para la decena, sí puedo utilizar el 0. Entonces tengo 4 dígitos restantes que puedo utilizar. 0, el 3, el 4 y el 5. Pongamos, voy a tomar el 0. De esta manera he formado un número de 3 cifras que es un número impar, el número 201. De esa manera podemos ir formando números impares de 3 cifras considerando estos 6 dígitos. Entonces, esto va a ser igual al producto de 3 permutaciones, lo cual nos va a dar 4 por 4 por 3, 48 números impares. Inciso C, ¿cuántos de ellos son mayores de 330? Entonces tenemos ahí los 6 dígitos y queremos saber cuántos números de 3 cifras son mayores de 330. Entonces hay dos casos. El primer caso va a ser tomar para la centena el número 3. Tomamos el número 3, podríamos tener 300, 310, 320, 330, 340 y 350. Pero como nos dice mayores a 330, podemos tomar a partir del 340 o el 350. Y el otro caso sería tomar para la centena el número 4 o el 5. Entonces tenemos aquí una suma ya de un producto de permutaciones. Entonces esto va a ser igual a 1 por 2 por 4, que es igual a 8, más 2 por 5 por 4, que es igual a 40. Entonces tenemos 48 números que son mayores a 330, números de 3 cifras que se han formado con estos 6 dígitos.